Un gusto. ¿Cómo estás viendo? Bueno, hace 2 semanas o 3 semanas el frente externo estaba medio complicado, el dólar había empezado a subir, ahora parece haberse tranquilizado, estaban subiendo un poquito recién los financieros. ¿Cómo ves en este momento la situación? Bueno, hay distintos planos. Uno es el financiero, claramente un poco más tranquilo. Allí está influyendo, por un lado, que se tranquilizó el escenario internacional. Hace unas semanas tuvimos unos movimientos duros a nivel financiero internacional que afortunadamente fueron un mero ajuste técnico del momento y tranquilizaron. Pero también en la Argentina hay una política deliberada de parte del gobierno de intervención en los mercados cambiarios para que no se despegue la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Eso, en términos de las cotizaciones, está bien, está tranquilo. Uno mira el dólar blue, el contado con liqui, el MEP, la brecha se mantiene estable. Ahí la duda del mercado es qué costo estamos pagando por eso, porque claramente se están utilizando dólares de las reservas para intervenir en el mercado cambiario. Y yo te diría, la duda es cómo hace la Argentina para sostener esta política mientras tiene que tener dólares, sobre todo por vencimientos inmediatos y porque en algún momento va a haber que salir del cepo y eso requiere espaldas. Ahora, el otro escenario es la economía real. Claro. Y ahí la economía real te diría que está heterogénea, con algunos rubros que francamente están dando buenas noticias a pesar de que pasan desapercibidos. Por ejemplo, la energía, los combustibles o el agro. Ayer se conocieron los datos de comercio exterior de los primeros 7 meses del año. Y el petróleo crudo está batiendo récords en la Argentina en materia de exportaciones, creciendo más de 50% en relación al año anterior. Nunca antes la Argentina había exportado tanto combustible y energía. El agro también recuperándose en relación al mal año de la sequía pasado, pero heterogéneo. En paralelo tenés el consumo derrumbado, la actividad industrial que no despega y una afectación importante, por ejemplo, en las economías regionales. O sea que me parece que en la medida en que se consolide la estabilización habrá que ir esperando recuperaciones heterogéneas y las noticias dependerán de cada caso. Viste que el gobierno dice que en septiembre va a bajar el impuesto país a la mitad. ¿Eso es posible? ¿Lo ves viable? Porque es una fuente de recaudación muy importante. Es una fuente importante. Lo primero que hay que decir es que el gobierno va a tener que eliminar el impuesto país inexorablemente en diciembre, porque la ley que creó el impuesto país le daba un plazo final de vigencia y es diciembre de este año. O sea, inexorablemente el impuesto país termina por la ley que lo creó porque le puso un plazo. El gobierno está diciendo, así como incrementé la alícuota cuando asumí, entonces la bajo a 7,5%, de 17,5% a 7,5%, porque finalmente a fin de año la voy a tener que sacar. El gobierno está previendo que va a recuperar esa recaudación que pierde a través de otras vías. Por ejemplo, cierta recuperación de la economía que incrementa la recaudación. Eso está todavía demorándose más de lo que hubiera uno esperado. Por ejemplo, la reducción de subsidios que baja gasto público, especialmente a tarifas. Y la reforma impositiva. Finalmente la restitución del impuesto a las ganancias a muchos que empiezan a pagar. ¿Cómo converge eso? Bueno, lo veremos en la práctica. Siempre las reformas impositivas son complicadas porque en el Excel dan, pero hay transiciones que en la práctica te pueden dar algunos desacoples. Recordemos que el impuesto país es el que se paga por las importaciones. ¿Esto quiere decir que va a ser más barato importar, por ejemplo? Sí, claro. Va a haber una caída de 10 puntos porcentuales en el costo de la importación, de 17,5% a 7,5%. E insisto, esto va a ocurrir en septiembre. Yo creo que va a ser más cerca de fin de septiembre que de principios. Con lo cual hay productos importados que van a ser más baratos. Claramente, va a ser más barato el costo de la importación y esto influye mucho en los costos de producción. Porque la importación, hay una idea que alguna vez hemos conversado acá, equivocada, de que la importación compite contra la producción. En realidad la importación alimenta la producción, porque la importación son máquinas para producir, son bienes intermedios para producir, es energía para producir. Entonces, ahí va a bajar 10 puntos porcentuales del impuesto, que es una reducción de costos de producción, porque es menos costos de importación para alimentar el proceso productivo. También habrá alguna reducción de impuesto país para el acceso a algunos servicios que son importados o bienes de consumo que son importados. Insisto, esto es en septiembre, pero en diciembre se va a bajar el otro 7,5% de alícuota que queda, por lo que ahí claramente tenés baja en los costos de producción que debería ayudar a mejorar la capacidad de reducir la inflación. Vos hablás, bueno, te dedicás al comercio exterior, hablás con muchísimos potenciales inversores, ¿no?, en la Argentina. ¿Alguno te dice si sacan el cepo voy o van a esperar?
Bueno, hay algunos que se han dicho que vienen. Hemos visto las inversiones basadas en los incentivos que genera el llamado RIGI en la actividad energética, sobre todo en materia de licuefacción del gas en los puertos patagónicos. Ya hay algunas inversiones en minerales que están anunciadas en la zona andina del país. Pero hay muchos otros que están en espera, que tienen intención de invertir en la Argentina y están en espera. Yo diría que ahí hay, por un lado, claramente una espera de que se salga el cepo. El cepo es un obstáculo. Pero también de conceder ciertas garantías en términos de que la economía argentina es sustentable. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco el cepo no lo tengo que volver a poner dentro de poco, porque finalmente hemos tenido experiencias como la de Macri, que empezó sacándolo y terminó volviéndolo a poner. O sea, ahí lo que necesitas también es que los inversores vean que tenés ordenadas las cuentas fiscales, que tenés, insisto, hoy el talón de Aquiles es la prospectiva cambiaria en orden. Hay cierto temor hoy en términos de no se acumulan reservas. Hay vencimientos, 5.000 millones de dólares de vencimiento de deuda a principios del año que viene y otros 5.000 a mediados del año que viene, y hay dólares que la economía necesita para funcionar. Incluso si salieras del cepo, hay pendientes algunos pagos al exterior, por ejemplo, multinacionales que tienen en espera envío de utilidades al exterior, que hace un tiempo que no vienen pudiendo hacer. O sea, ahí la duda es cómo ponemos en orden todo eso para dar tranquilidad. El cepo es una, pero no es la única duda. La sostenibilidad, sobre todo cambiaria, me parece que es otra. Y la tercera es la política. Es muy importante la generación de consensos para garantizar a los inversores de que las garantías que hoy se están dando para invertir no van a ser revertidas en el futuro. En eso el discurso político es más importante para los inversores de lo que uno cree que está acostumbrado a las discusiones duras cotidianas. ¿Hoy comprarías un bono del Tesoro para tenerlo? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que los bonos del Tesoro a $50 sobre 100 están en un precio que no es justificable. O sea que pensás que a la Argentina le va a ir bien. Yo lo que digo es que la Argentina, yo no pienso que la Argentina pueda entrar en default. Creo que con la vocación que tiene de pago este gobierno va a hacer lo imposible para pagar la deuda. Por lo tanto, me parece que los precios que tenemos hoy están demasiado bajos en términos de la vocación que tiene el gobierno. Es cierto, una cosa es la vocación y otra cosa es la posibilidad. Pero, por un lado, el gobierno ha dicho tengo los dólares para pagar los vencimientos inmediatos, incluso todos los del año que viene. Hay operaciones que se supone que están siendo implementadas, por ejemplo, el envío de oro al exterior para conseguir un repo. El ministro ha dicho ya tengo reservados los dólares en Nueva York para pagar los próximos vencimientos. Ya hay algún análisis internacional que empieza a ser un poco más generoso. Ayer Standard & Poor's, que es la que mide el riesgo país, empezó a decir que quizás quite a la Argentina de una categoría, de una calificación que tiene hoy, que es horrible, que es standalone. Sube un poco de categoría. Es como estar debajo del último. Standalone es, la verdad es que ni te califico de lo mal que estás. Bueno, subiría al mercado emergente, eso le va a permitir incluso a algunos que puedan comprar, hoy no pueden porque las regulaciones le impiden comprar un país que está tan mal calificado. Entonces yo creo francamente que si bien es una inversión riesgosa, los bonos en la Argentina hoy están en un precio por debajo del que deberían tener. Pero bueno, los mercados tienen dudas y en ese sentido finalmente son los que mandan. Gracias, Marcelo. Un gusto. Hay información urgente.